Gente, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es jueves, no estamos en vivo, estamos haciendo una especie de sesión de escritorio con invitado y vamos a hablar de libertad de expresión. Algunos de ustedes van a ver esto en la noche, el jueves cuando lo estrenemos, otros lo van a ver el fin de semana y los días siguientes. Recuerden que tenemos el canal Las Últimas Conversaciones que hicimos con Ana María Mesa, periodista de Manizales. También estuvimos hablando con Sandra Borda hace unos días y la sesión de escritorio del lunes, donde estuvimos comentando la columna que escribió en La Silla Vacía, actualizándolo con la entrevista del presidente Gustavo Petro en cambio, pero pues eso ya parece historia patria porque han pasado muchas cosas. Vamos a hablar de libertad de expresión, les decía, porque quiero entrar a analizar, más allá de los análisis de los detectives de Twitter y las conclusiones monocromáticas de la gente en redes sociales del caso del presidente Gustavo Petro y el tuit que puso diciendo que lo que había hecho La Silla Vacía publicando una historia con dos fotos de su hija menor de edad era una canallada. Rápidamente, para que tengan presente mi posible conflicto de interés o mi sesgo, escribo una columna en La Silla Vacía de opinión, la reactivé después de más de 6 meses. No estoy contratado por La Silla Vacía, no hago parte de la redacción. El apoyo que me da La Silla Vacía a cambio de la columna es poder difundir algo del trabajo que hacemos en este canal. Es un acuerdo, es un convenio para ver cómo seguimos haciendo cosas juntos. Por supuesto, tengo cercanía a La Silla, a su directora, a la editora, a muchos de los periodistas. Es un proyecto del que he hecho parte de distintas maneras, así que pues tómenlo con un poco de distancia, pero creo que no tengo ningún interés particular acá en defenderla. La he criticado en otras ocasiones. De hecho, vi hoy una historia que sacaron sobre la ministra Irene Vélez y las bodegas de Twitter, pues que me parece llover sobre mojado, me parece seguir como comprobando que hay actividad inauténtica en redes sociales. No, no le daría mayor importancia a eso en Twitter en este momento. Pero para que no sea yo simplemente el que haga este análisis, vamos a hacer esto a dos voces. Yo les voy a ir haciendo un recuento del caso, van a tener los hechos y mi opinión, por supuesto, pero hablé hace unos minutos con un invitado, con Eduardo Bertoni, ex relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo le di a él los hechos, ya estaba más informado de lo que yo pensaba sobre el caso y le dije, ¿qué opinas? Entonces, vamos a hablar. Los dos van a ver los hechos, van a ver nuestras opiniones y la idea es que ustedes saquen sus propias conclusiones. Bueno, muchas gracias Carlos, saludos a toda tu audiencia. Sí, en verdad me fui informando de lo que había ocurrido antes de que ustedes me mandaran alguna información más, pero yo ya conocía lo que estaba ocurriendo, o sea, venía leyendo y estaba muy sorprendido, te lo tengo que confesar. Muy sorprendido porque toda la información que yo tenía y que tengo me hace pensar que lamentablemente estamos frente a un caso de otro presidente latinoamericano que ante molestia que le causa alguna crítica a su cuestión o a su quehacer o a sus cuestiones, el primer enemigo que encuentra es la prensa. El lunes 13, cerca de las 11:15, 11:20 de la noche, el presidente Gustavo Petro citó un tuit del abogado y profesor del externado Jorge Iván Cuervo, donde criticaba a La Silla Vacía. Dijo el presidente: La Silla Vacía está publicando las fotos de mi hija menor sin autorización ni de sus padres. ¿No es otra canallada? Pues se refería el presidente Gustavo Petro a Antonella Petro, su hija menor de edad de 14 años. El árbol genealógico hacía parte de un artículo de 10 de marzo con el título Petro y sus 6 hijos, distante con Nicolás, cercano a las mujeres. Este artículo, que salió hace varios días, pero pues solo ahora el presidente lo trajo a colación en Twitter, pues a propósito de lo que dijo Jorge Iván Cuervo, había salido, decía, el 10 de marzo y es una explicación sobre la familia Petro que es de alguna forma típica. Y entonces acá les empiezo simplemente a dejar elementos de si eso es una intromisión en la vida privada, si es una calificación equivocada del medio. Yo les voy a redondear mi opinión sobre eso más adelante, pero pues es un hecho
en mi criterio, que la familia presidencial es una familia típica. Gustavo Petro ha tenido tres relaciones sentimentales distintas, de las cuales han salido hijos que completan su núcleo, que son seis y están además regados en el mundo. Eso es el artículo de La silla vacía de ese día. Y el recuento además está muy basado en el libro de Petro. Es una especie de perfil familiar que es sobre todo descriptivo. Por supuesto, tendrá frases de adjetivos o calificaciones sobre eso y para algunos será, yo no sé, irrespetuoso, pero pues en mi opinión es de interés público y está describiendo sobre todo cuál es la familia de Gustavo Petro y dónde están, en qué parte del mundo y qué relación tienen con el presidente. Entonces acá viene lo que se relaciona con la denuncia que hace el presidente Gustavo Petro diciendo que si no es una canallada haber sacado eso. Son dos partes. El árbol genealógico, ya lo vimos en el tuit que citaba el presidente, pero se los voy a mostrar ya en particular, donde aparecen pues los papás del presidente, sus hermanos, porque es que el hermano del presidente también está enfrentando acusaciones y preguntas sobre su rol en la paz total, que además ya las había hecho Ricardo Calderón el año pasado cuando hubo unas visitas del hermano a extraditables. Entonces, pues, si ustedes se preguntan, ¿hay un interés público alrededor de miembros de la familia del presidente? Pues yo les diría, pues ya hay por lo menos dos, que son el hijo y el hermano, y si quieren sumen también a la primera dama Verónica Alcocer, sobre quien hay preguntas muy concretas de su influencia en el ejercicio de la presidencia, distintas a las que uno, por ejemplo, podía plantearse sobre el rol de la esposa del practicante, ¿sí? María Juliana Ruiz tenía críticas y tenía su rol de primera dama, insulso en mi opinión, pero pues no había preguntas específicas sobre si ella hacía parte del círculo de poder. En un momento las hubo sobre la mamá de Iván Duque, sobre el hermano de Iván Duque. Entonces, el árbol genealógico, lo voy a volver a mostrar rápidamente, pues muestra fotos, tamaño documento. Además, ustedes entran al artículo, no las van a poder ampliar porque no son fotos que sean susceptibles de ampliar. Entonces aparece de nuevo los papás, los hermanos, algunos no tienen fotos, la esposa, la compañera anterior y los seis hijos que tiene, uno de ellos adoptivo y pues una descripción de cómo están. A algunos les parecía que eso era un organigrama de un cartel, pues no, me parece que es el árbol genealógico de una familia presidencial de los cuales hemos visto muchos en los medios. Y la otra foto que salía de Antonella es el mapa. Hay un mapa al final del artículo donde está tratando de mostrar dónde están los hijos del presidente. Entonces, pues en Canadá está uno, en Colombia pues ahora mismo está Antonella Petro y Nicolás Petro, en Francia está Sofía Petro que estuvo acá para la posesión, está la otra hija Andrea que está muy activa y al que le dicen el otro Nicolás. Tampoco se pueden ampliar las fotos están mostrando dónde están los hijos. Eso es un hecho. Y hay dos menciones a pues Antonella en el artículo, que es lo que pues es importante. Ok, hay una foto de una menor de edad sin autorización, dice el presidente, y pues ¿qué se dice de la hija en el artículo? Pues porque es que una de las cosas de las que se ha hablado mucho en Twitter es que es un contexto denigrante y humillante para ella, me parece pues no veo cómo, pero bueno. Entonces el primer fragmento donde sale mencionada Antonella, no sale mencionada más en el artículo, aparte de esto que les voy a leer y de lo que les mostré del mapa y el árbol genealógico. El primero dice, los últimos tres hijos son producto de su matrimonio con Verónica Alcocer, Nicolás Alcocer, un hijo previo de Verónica al que Petro adoptó, y Sofía y Antonella, hijas de ambos y que crecieron con su padre, ya siendo un senador y candidato reconocido de izquierda. Pues este fragmento de nuevo alimenta o desarrolla la línea que les decía el artículo de entender los hijos, qué relación han tenido a lo largo de la carrera política del presidente, pues porque finalmente estamos haciéndonos preguntas sobre uno de sus hijos y pues de nuevo el mismo presidente ha abordado esto de manera detallada en su libro. De hecho, él ha salido a increparle a otros periodistas que es que si no se han leído su libro, que es que él lleva hablando de esto hace mucho tiempo. Y el segundo fragmento del que habla el artículo dice, Sofía, con 12 años, lo acompañó en el balcón al que salió a defenderse cuando fue destituido en 2013. La misma escena se repitió una década después, pero en el balcón de la casa de Nariño y con la hija menor, Antonella. El 14 de febrero estuvo de pie hora y media junto a su padre mientras este daba un discurso en defensa de la reforma a la salud. Entonces, pues, de hecho, yo aquí en una de las entrevistas o en la sesión de escritorio puse unos fragmentos de este video, de este aparición en el balcón, se las voy a poner ahí una captura de pantalla, pues porque el presidente Gustavo Petro estuvo
con su hija y con su esposa en el balcón de la casa de Nariño cerca de 1 hora y media. De hecho, yo hice el comentario de que ella se veía un poco aburrida, entonces alguien dijo que es que era irrespetuoso con su hija. Qué pena, no, no lo considero de ninguna manera. Estoy, al contrario, haciendo una expresión de solidaridad con ella, pues que su papá, así como puso en el balcón a su hija Sofía cuando era pequeña, también menor de edad, ahora hace lo mismo con Antonella. Por supuesto que la imagen de los menores y los derechos de los menores tienen una protección especial. Nadie duda de eso. Sí, Pero el presidente ha tratado de poner eso como una situación para endilgarle al medio de comunicación una actitud contraria a los derechos de los menores, cuando en otro caso, clarísimo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Fontevecchia contra Argentina, expresamente dijo que cuando se trata de funcionarios de altas jerarquías, en el caso de fotografías, inclusive en aquel caso era el caso de un hijo extramatrimonial del presidente Menem. Los hechos no son parecidos, pero la sustancia es la misma. La Corte dijo, esa foto no había sido sacada subrepticiamente por paparazzis. Esa foto había sido dada con consentimiento por parte del presidente porque estaban posando en la foto. Esa foto había sido distribuida por la agencia oficial. El paralelismo es total, es total. La cantidad de fotos que el presidente Petro tuvo con su hija durante la campaña, posterior a la campaña, durante sus actos públicos, es enorme. Entonces, es claro, los funcionarios públicos en algún momento les gusta salir con su familia, bienvenido sea, no estoy criticándolo, pero en algún momento quieren usar eso como para decir, aquí la prensa ha cometido una irregularidad. la hija menor de Gustavo Petro, Antonella, de quien estamos hablando, ha hecho parte de sus actos políticos en campaña y como presidente. Hace un mes, les decía, lo acompañó en el balcón, en ese discurso, pero además quiero compartir otro detalle que después La Silla Vacía lo difundió cuando sacó un comunicado criticando las declaraciones del presidente. La Oficina de Prensa de Comunicaciones, de manera proactiva, divulgó las fotos como lo ha hecho antes. Este es el único ejemplo que había a mano, pero lo ha hecho antes. Divulgó las fotos, decía, pues, de Gustavo Petro en el balcón donde aparece su hija. Entonces, uno podría decir, ¿esa es una autorización de presidencia o no? Para mí no se necesita ningún tipo de autorización, pero yo incluso diría, pero es que ellos mismos lo están haciendo de manera proactiva. O sea, su hija hace parte de la configuración del relato político para hablar de relatos que le gusta al presidente, de los que él siempre echa mano. Entonces, esto es un elemento importante. Pero lo más interesante, y acá hice un recuento bastante rápido, ve, Antonella Petro ha hecho parte de muchas noticias periodísticas en el último año, que si ustedes miran las cortesías de las fotos, dice campaña Gustavo Petro, presidencia, archivo particular. Entonces, lo primero que yo pregunto, ¿les han pedido permiso? ¿O simplemente dan por sentado que hace parte de la cobertura del presidente o el entonces candidato y que es un tema de interés público? Les voy a mostrar acá ejemplos rápidos. La FM. ¿Quién es Antonella Petro? Hija menor del presidente Gustavo Petro. Aparece una foto el día que ganaron las elecciones en junio 19 del 2022. Otro. Semana. Esto es en mayo, finales de mayo, cuando estaba la campaña. Te sacaré sonrisas, ya sea jugando fútbol con nuestros perros. La carta de Antonella Petro a su papá. Una carta que por demás la campaña de manera proactiva promovió como una historia periodística. Lo que pasa es que esas historias sí le gustaban a Gustavo Petro. Entonces, segundo ejemplo. Tercer ejemplo. ¿Qué decía la carta plasmada en el vestido de Antonella Petro? Una foto de Antonella Petro el día de la posesión presidencial con la historia sobre la carta que acabamos de ver la otra noticia de semana durante la elección, pero que ella lo volvió un vestido. De hecho, aquí en este canal hablamos sobre moda y posesión presidencial en una charla muy interesante con Sofía Petro y con una experta de moda, Diana Gómez, si no estoy diciendo el nombre mal. Otro ejemplo, Caracol Radio, por petición de su hija, Petro difundió una canción de colombianos en redes. Entonces, su hija siempre ha sido parte de su relato periodístico y de la narrativa que él promueve, pues obviamente en condiciones que le gustan más. Y el último ejemplo, que uno ya podría empezar a decir, bueno, esto sí es más problemático, las dos orillas. El infierno que es ser hijo de Petro y estudiar en el liceo francés. Otra foto de Antonella Petro, menciones de la hija del presidente menor de edad, en este caso por una historia que hubo de que ella estaba siendo objeto de matoneo en el colegio por ser la hija de quien es.
Entonces, paremos ahí un segundo. Los medios han sacado fotos de la hija menor de edad de Gustavo Petro todo el año. Estoy seguro que ninguno le ha pedido permiso, ni un consentimiento firmado por Verónica Alcocer y Gustavo Petro, como alguna gente me estaba diciendo en redes. Yo sé que a mucha gente le cae mal la silla vacía, la quiere criticar, pero pues ninguna de las fotos que les acabo de mostrar de los medios es siquiera igual a las foticos miniatura que sacó en el árbol genealógico y en el mapa la silla vacía de la hija del presidente. Entonces, cuando dicen que se pone en riesgo, que está difundiendo su imagen, que puede pasarle algo, pues yo pregunto, ¿y entonces todo esto que estaba pasando, qué? Y el otro elemento es, pues ellos de manera proactiva estaban acercando esas fotos a la campaña, de la campaña a los medios, de presidencia a los medios. Si son menores, lo que hay que tener cuidado es que la exposición del menor no sea una exposición, vamos a ponerlo en estos términos, no querida por quienes son los responsables de eso. Ahora, si los responsables, las responsables de esos menores son los que los exponen públicamente y los que los ponen en la vida pública del propio candidato, a veces, y aquí no estoy afirmando nada respecto del presidente Petro, pero a veces en beneficio de su carrera política, bueno, luego no pueden decir que esa fotografía fue una fotografía en donde la imagen del menor era una imagen que no tenía consentimiento. No se necesita una autorización en todos los casos y sobre todo no se necesita una autorización en casos como este. Entonces les voy a mostrar rápidamente lo que dice la norma y con eso cerramos el análisis. Código de la Infancia y la Adolescencia, artículo 47. Los medios de comunicación en el ejercicio de autonomía y demás derechos deberán, les voy a leer una cita larga, abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos delictivos, salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho a establecer la identidad del niño o adolescente víctima del delito o la de su familia si ésta fuere desconocida. Esto lo resalto yo. En cualquier otra circunstancia será necesaria la autorización de los padres o, en su defecto, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, la gente dice que ahí está la regla que establece que en cualquier otra circunstancia tiene que hacerse. Entonces, no estamos hablando solamente de menores, niños, niñas que hayan sido víctimas, autores o testigos de hechos. Pero acá hay un elemento de técnica legislativa. Les voy a volver a poner rápidamente el artículo. Y es que este numeral, el numeral octavo, está estableciendo una condición para el numeral, pero no para todo el artículo. Entonces uno se pregunta, ¿esta condición de en cualquier otra circunstancia se refiere al numeral 8 o a todo el artículo? ¿Por qué entonces esta restricción no pasó a todo el artículo? Yo entiendo que es una pelea jurídica y uno podría decir, no, pues se tiene que entender que al decir en cualquier otra circunstancia está hablando de que es en cualquier otro caso. Perfecto, lo podemos aceptar. Pero, ¿qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional en estos casos? ¿Qué es lo que se entiende también si uno interpreta esto en el contexto de los elementos y los instrumentos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jurisprudencia del sistema interamericano? Pues que el objetivo es preservar el interés del menor. El objetivo es que al menor no se le exponga a medios de comunicación, por supuesto, si ha sido víctima de un delito como los que se menciona en el artículo, pero en cualquier otro caso, cuando haya una posibilidad de vulnerabilidad de que él sea expuesto y en ese caso tiene que haber una autorización de los papás. Pero si estamos hablando de el hijo o hija menor de edad de un presidente, de un funcionario público, en un contexto donde hay interés público clarísimo de poder decir esta es la composición de la familia y esta es su hija, pues no considero de ninguna manera que se necesite una autorización. Primero, no considero de ninguna manera que sea un delito, porque es que entonces, ¿cuál delito hay ahí? Esto no es el Código Penal, este es el Código de la Infancia y la Adolescencia. Pero tercero, no hay de ninguna manera un uso denigrante o que la ponga a ella en un lugar de vulneración de su derecho. El contexto, el uso, por eso la gente dice, ay, sí, pues claro, todo es el contexto, todo es el contexto. Pues claro, como diría el amigo James Lesmes, el contexto es muy importante. O sea, es que esto no es lo mismo que el caso de Daniel Samper cuando usó a los hijos de Iván Duque para hacerle publicidad a su juego de mesa, que aún así me pareció arbitraria y desproporcionada la actuación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Que hubieran podido no poner la foto, está bien,
pudieran no haberla puesto, pero no están haciendo ni tampoco una falta ética, ni generando ningún tipo de vulneración a los derechos de ella, ni tampoco a la intimidad del presidente. Y acá viene una pequeña cita de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de 2019, donde habla un poquito de la interpretación de esto. Los medios de comunicación deben ser diligentes y cuidadosos en la divulgación de hechos que involucren elementos propios de la vida íntima de terceras personas o de sus familias. En el caso de informaciones e imágenes relacionadas con un menor de edad, los artículos 33 y 47 del Código de la Infancia y la Adolescencia establecen la prohibición de toda injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia, imponiendo a estos el deber de abstenerse de entrevistar, dar el nombre y o divulgar datos que puedan conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de cualquier arbitrariedad sin la autorización de ambos padres o en su defecto el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Acá la Corte abre un poco más el foco porque habla es de no solo cuando hayan sido pues víctimas de posibles delitos sexuales o vulneraciones de ese tipo, sino también de cuando estamos hablando de arbitrariedad. Entonces, fíjense que el propósito de la medida que lo interpreta la Corte es proteger que los identifiquen, que no los vayan a identificar si los padres no han querido que identifiquen a sus hijos, o que no los expongan o los pongan en una situación de vulnerabilidad en el uso de su imagen o su vida privada. Nada que ver con la hija del presidente, por favor, nada que ver absolutamente. Y acá es donde uno entiende que aparecieron las llaves. Aparecieron las llaves porque entonces decía Pascual Gaviria en Twitter, cuando resulta benéfico para el candidato presidente no se necesita permiso, pero cuando le resulta incómodo sí se necesita permiso, ¿no? El medio hizo un uso informativo proporcional de interés público, no hay ningún delito, una falta de ética, pero como el artículo está indagando sobre las relaciones del presidente, entre otras a partir de su libro, ahí hay un problema. No hay una explotación de la imagen, no hay una situación de vulnerabilidad. Pero ese tuit del presidente a las 11:15 de la noche, que está sentado, yo no sé, viendo televisión con el celular así recostado, mirando a ver para dónde coge pelea, ese tuit salió en la noche del el mismo día en que La Silla Vacía saca la siguiente historia. Petro sabía de las movidas turbias de Nicolás desde diciembre, marzo 13 de 2023, Juan Manuel Flores Arias, periodista de La Silla Vacía. Entonces, esta historia salió con una declaración en audio de la mamá de Andrea Petro. Andrea Petro después sale a Twitter a decir que falta de ética porque ella no la consultaron. No, a ver si nos entendemos. Yo criticaba el artículo de Semana y el de Cambio relacionado por otra vía por el hecho de tener una sola fuente, en el caso del de Semana, que además es un chat de la ex esposa de Nicolás Petro. Pero es que esta nota, si ustedes la miran, incluye una declaración on the record que después además salió en audio de la mamá de Andrea Petro y de dos fuentes protegidas de la Casa de Nariño. Uno podría decir, pues dos fuentes protegidas, pues sí, pero uno supone que son fuentes que está protegiendo el medio o que las está reservando, pero que le están diciendo algo que en términos de veracidad implica una contrastación de lo que está diciendo otra persona. No, es que si Andrea Petro no quiere contestar el teléfono, entonces no se puede sacar la nota. Entonces, les voy a volver a poner rápidamente en pantalla el artículo. Esto sale esto sale justo cuando el presidente sale a decirle a la ciudad vacía que necesitaba la autorización de él o de su esposa para sacar la foto de su hija. Y pues lo que vemos después, salió un comunicado de la Flip, salieron varios tweets y sale el presidente ayer, el miércoles en la tarde, dice, señores de la Flip, no señalé a la silla vacía de canallas, señalé un acto específico, publicar la foto de mi hija menor de edad sin nuestra autorización, ni la de la madre o padre, ni la de mi hija, es una canallada. Nosotros tenemos también sentencias de la Corte Constitucional de cuando estaba de presidente Álvaro Uribe Vélez, pues que se dirigía en términos muy despectivos y muy críticos contra periodistas y defensores de derechos humanos. En particular, uno de ellos, por ejemplo, fue Holman Morris, que hoy hace parte pues de el grupo de aliados del presidente Petro y que fue una de las personas que dijo que en efecto había una vulneración de los derechos de la menor. Y en ese momento los epítetos y los calificativos del expresidente Uribe eran mucho más fuertes, ¿no? Él hablaba de terroristas, hablaba de saboteadores subversivos, guerrilleros vestidos de periodistas, decía cosas tremendas. Entonces mucha gente salía a Twitter a decir, pues que tiene que el presidente diga canalla, que eso no es tan grave, y con el elemento pues de que esto se está dando en Twitter. Entonces quería ahí que profundizáramos un poquito en este tema de las declaraciones, porque entonces la gente se empieza a ir por el camino de, ay, pero se están volviendo muy susceptibles, no se le puede decir nada a la prensa. Mire, insisto
y me quiero anclar, más allá de mi opinión personal, con lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo dijo específicamente el caso Peroso contra Venezuela y en el caso Ríos contra Venezuela, en donde calificó o analizó esta situación vinculada con las expresiones de las altas jerarquías de los estados. Y hace una explicación muy interesante, que es que en el caso este y en el caso de Venezuela, el presidente de la República hace una función de garantía, una función de garante frente a la sociedad. Entonces tiene que ser muy cuidadoso. Por supuesto que era una situación, y cuando tal vez ocurrió lo que pasaba con el expresidente Uribe Vélez y Coleman Morris, a quien conozco también, esas expresiones ponían tal vez en un riesgo a los periodistas de una manera más evidente. Sí. No quiero, digamos, decir que la situación de hoy es diferente cuando Petro llama canalla a un medio de comunicación. Pero miren, estamos en países en donde hay una alta crispación y puede haber seguidores que esto lo interpreten como una manifestación por la cual tengan que reaccionar. Y hay que ser cuidadosos aun cuando la situación, por supuesto, no es la misma. Y realmente me parece que decir que hay demasiada susceptibilidad por parte de la prensa, bueno, venimos de contextos muy complicados, bienvenido sea. Sí, Que haya susceptibilidad. Bienvenido sea que le digamos a los gobernantes, mire, usted puede opinar, pero sea cuidadoso, porque su palabra puede tener efecto. Hay veces que la expresión se transforma en acción, y eso es lo que no queremos, que suceda o que se repita, porque ya ha pasado en algunos países. Al final del día sacan una carta de presidencia timbrada que yo no la había visto así en lo que llevo siguiendo el gobierno del presidente, donde dice en el último párrafo, les voy a mostrar: lamento que este reclamo hecho en redes sociales haya dado pie para que algunas ciudadanas y ciudadanos, a mi juicio, con cierto nivel de intolerancia, les enviaran mensajes desobligantes. Con firmeza les expreso mi solidaridad y rechazo de manera firme cualquier insinuación de violencia en contra de la prensa. Gente, el presidente no solo está utilizando su megáfono en Twitter para hostigar y para arreciar las agresiones a los medios de comunicación. Una cosa es que nos critiquemos entre los periodistas, las personas que estamos de alguna forma relacionadas con el ejercicio del oficio, y otra cosa es que el presidente salga a hacerlo. Él no puede tener ese nivel de incitación a un discurso agresivo en redes sociales, primero. Y segundo, lo está haciendo simplemente porque se encontró, como lo hizo también alrededor de este tema, yo no lo crié, con una coartada, con un lugar ahí donde parapetarse para decir que es que ese periodismo es canalla porque está vulnerando los derechos de su hija. No, falso, completamente desproporcionado, y pues la gente lamentablemente se va detrás de eso. Gracias, Eduardo, por pasar un rato por el programa, por dejarnos estos criterios, este análisis, las recomendaciones, y pues es inevitable que un precedente se puede parecer a otro. Este caso no le gustará a algunos petristas que se parezca al del expresidente Carlos Menem, pero pues lo importante son los criterios que se plantean ahí. Gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Bueno, gente, nosotros nos volvemos a ver muy pronto. Sigan las entrevistas, las sesiones de escritorio en el canal. Ya saben que pueden apoyar este proyecto en paintro.com. Charlas con Charlie. Nos vemos pronto. Chao.